Como cristianos muchas veces podemos sentirnos como que estamos solos en este mundo y a veces podemos frustrarnos o sentirnos tristes porque vemos que hay un mundo afuera que no parece entender lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces podemos sentirnos o incluso dudar de si es cierto que lo que nosotros creemos es lo correcto. Pero tenemos que recordar, hermanos, que la palabra de Dios divide a la humanidad solo en dos, y es en aquellas personas que han sido amadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, por las cuales Cristo murió, y a los cuales Él les ha dado su Espíritu Santo, para que puedan discernir y puedan entender lo que Él nos dice en su palabra. Y por otro lado, hay otra clase de persona que no ha sido regenerada, que no ha sido dada a su Espíritu Santo, por lo tanto, no puede, por más que intente, entender y discernir los preceptos de Dios nuestro Creador. Tenemos que recordar lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 2, y es un poco largo, pero quiero leerlo completo porque es de suma importancia. Y dice así la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría que no es de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es la palabra de Dios. Esto es uno de los pasajes que más me impactó cuando yo recién fui convertido al Señor, porque me hizo entender de que yo estaba muerto espiritualmente y por esa razón no entendía ni podía creer las cosas reveladas aquí en su palabra santa. Por eso cuando muchas veces compartimos el Evangelio, cuando muchas veces hablamos sobre lo que Dios dice en su palabra, la mayoría de la gente rechaza el mensaje. La mayoría de la gente se burla del mensaje o muchos de ellos pretenden oír, pretenden entender y pretenden estar de acuerdo con lo que Dios dice, mas sin embargo no lo están haciendo de veras, ya que la palabra dice que no pueden hacerlo. Así que esto también nos ayuda a tener misericordia, paciencia y comprensión hacia un mundo que está muerto de manera espiritual y recordar de que nosotros solo somos responsables por compartir lo que Dios dice y el Espíritu se encarga de dar una transformación interna para que esta persona entonces pueda entender y discernir los pensamientos del Señor. Me encanta lo que dice aquí a lo último de estos versículos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es impresionante. Por esta razón, muchos de los cristianos verdaderos se sienten como extraños en este mundo, como ajenos a este mundo, y muchas veces nos podemos sentir solos. Pero tenemos que animarnos los unos con los otros y recordar de que no estamos solos, de que somos parte de una iglesia universal, católica, como es la palabra correcta, que está conformada
de millares y millares de cristianos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Hermanos, poseemos la mente de Cristo. Esto no nos hace mejor que nadie. Esto no nos hace o no debe de crear en nosotros prepotencia, pero sí más bien al contrario, darnos humildad y recordar de que si no fuese por la gracia de Dios, nosotros estuviésemos todavía muertos espiritualmente. Así que recordemos, siempre que nos sintamos solos, siempre que seamos rechazados, o mejor dicho, que sea rechazada la palabra de Dios, que necesitamos primero clamar por misericordia para los que están perdidos. Y si tú estás viendo y tú a lo mejor eres uno de estas personas que está sin poder entender lo que Dios dice o sin poder creer lo que Dios dice, lo primero que tienes que recordar es lo siguiente: tú estás muerto espiritual y solo un milagro de Dios puede sacarte de ahí. Ahora, tú eres responsable de ese estado en el que estás, porque tu pecado te cega. Tu pecado no te deja ver la gracia y la misericordia de Dios y no deja ver tu propia maldad. Así que tienes que recordar de que todos nosotros los seres humanos hemos rechazado a Dios, nos hemos rebelado en contra de la ley moral de Dios. Nosotros hemos quebrantado la ley moral de Dios. Hemos pecado contra un Dios santo y justo y poderoso. Dios que no es corrupto y que va a pagar con una ira santa y va a derramar ese castigo sobre ti si tú estás en este estado. La ira de Dios está sobre ti. Así que necesitas de reconocer tu pecado, reconocer de que has quebrantado la ley moral de Dios, ya que ninguno de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos, y confiar en lo que Jesús hizo por ti. Y para ti, hermano mío, que estas palabras nos sirvan de ánimo y de recordar de que hay un mundo perdido, un mundo que necesita nuestro amor, nuestra comprensión, pero sobre todas las cosas, la verdad de la palabra del Señor. Bendiciones.